A ver. Más o menos tiene aún los códigos que vimos antes, solo que aún trato de hacer que se unan. Ujú. A ver. ¿Cómo estaría funcionando ese? Me parece que... Ah, no digo nada. Capaz que ya... Ahí está. Ujú. Ahí tenés. Hasta aquí el texto y lo demás funciona en cierta forma. Ajá, falta que agregue... Ah, ahí sale un error. Ya, sí, Ujú. Bueno, faltaría nomás que haga las acciones de los botones y bueno, que pueda crear uno nuevo, etcétera. sí, pensé Ujú, un poco en eso, así que intenté averiguar un poco de cómo intentar usarlo, pero ujú. hasta ahora no me ha surgido ni ideas ni nada. Ah, bueno. Ujú. Vamos a ver con los ejercicios que si alguno terminó, para que puedas guiarte cómo puede hacerse. Ujú. Profe, ya dejo de compartir y así. Bueno, bueno, a ver, sí, tenemos a Franco Carlos, ahí vio en el chat, que puso que sí lo hizo, si quieres Sí, compartirlo. profe. Ahí lo Vamos a ver. mando. Ahí está. Ujú, Ahí está agregando el nombre. ujú. Puedo eliminar lo que se elige. Y para editar simplemente tomo lo que está acá y elijo cuál columna editar. Ajá. Ah, pero no te coloca lo que ya tenés digamos, cuando elegís una fila y le haces clic en editar, no te lleva lo que tenés acá a los campos, ¿no? No, simplemente carga lo que ya está, no. Ah, claro. No edita. Esa es la idea de editar. La idea es que cuando vos hagas clic en editar, te lleve los tres campos que tenés en la tabla, los coloques las entradas de texto, él lo edita y después, por eso en la clase pasada habíamos agregado un aceptar y un cancelar como para si está de acuerdo con la edición, etcétera. Ah, bueno. Ahora lo hago. Sí, ven Gracias. detalle nomás, pero está bastante bien. Sí, sí. Bueno. Después está el código, código simple, Ujú. ¿no? A ver. Ujú. Cuando tenés agrega... Ah, no lo mismo el código. Ujú. Estás muteado. Sí, creo que si estás hablando, me parece que estás en silencio. Disculpe, profe, no me di cuenta. Ahí está, ahí está. Ah, bueno, acá tengo la conexión de las funciones, de los tres botones, Ujú. la verificación de los botones, el seteo de la tabla, del formato, las columnas, los nombres y eso. Y pues acá tengo
las funciones. Acá toma los elementos del line-edit y los guarda en Ujú, las tablas, perfecto, en la bien. fila, en las columnas 0, 1 y 2. Y los vuelvo a poner en Luego, blanco. Ujú, sí, luego eliminar, hace con el current row, lo remueve. Y está el Queue Message Box para ujú, confirmar. Y luego en editar lo mismo. Simplemente que acá toma el line edit de vuelta. claro. Ujú, Y bueno, acá está la lógica de los botones. bien, ahí tenés la habilitar, deshabilitar. Ajá, bien, bien. Sí, solamente faltaría eso de editar, que tenga como un aceptar, cancelar, y Ujú. estaría listo. Sí, Bueno, listo. bastante bien, bastante bien. Bien, ¿alguien más se animó a terminarlo? Profe, yo lo hice a medias porque no sabía cómo hacer el tema de los botones, pero Ujú, logré que pueda pasarse. Yo no había entendido bien el concepto que usted quería, pero más o menos hice algo parecido a lo que usted quería, de ujú, pasar la columna a los campos para editarlo. ujú. Bueno, veamos. Ahí lo muestro. ¿Se logra ver, profe? Sí. Bueno, hice como mi compañero en agregar, puse el set ítem en cada fila y columna y lo blanqueé, digamos. Después en eliminar utilicé el remove row. Después utilicé esto para poder pasar a los campos. Utilicé esta función que usted había dado. Y en editar utilicé estas funciones que también le había dado usted, ítem. Tuve que poner Ah, ítem fila 0, punto ctext con cada uno para que lo edite. ujú. Y también lo fui limpiando cuando se editaba. Ajá, está interesante porque apenas vos elegís uno, ya te lo está colocando a la derecha. Ese está bueno. Por ejemplo, vamos a agregar esto. Se agrega y si yo Ujú, quiero editarlo, se pasan ujú, al hacer clic. al Perfecto. Sí, hacer sí. clic a la fila, perdón, y ¿Mm? yo quiero editar, por ejemplo, esto, Ujú, pongo editar y si me dice, ¿estás seguro de editar? Pongo sí y me ujú, edita. claro. Y me lo Ahí está, edita. ese está mejor porque no te hace falta agregar ningún otro botón y no te hace falta modificar los nombres de los botones ni nada por el estilo. Este que está muy bien, che, muy bien pensado. Sí. Y bueno, eliminar, ay no, ¿qué pasó? Ah, no, Justo no, no había nada elegido, claro. claro, no había nada elegir. Bueno, si la elijo a la fila, Ujú. me la elimino. Sí, mira, así como está muy bien, porque esa era la idea. Hay capaz que confundí con los botones y todo lo demás que había que agregar, pero así como está bien, porque vos al elegirlo ya te coloca en los campos a la derecha, si querés le cambias y apretas editar para que lo lleve a la Exacto. columna. Sí, está muy bien así, está Me mucho mejor faltó porque son menos solamente botones. me faltó apagar los botones, que eso no sabía, pero ya lo vi al compañero cómo lo hizo Ujú, y lo voy a tratar de bien, replicar. perfecto. Sí, además ver si están elegidos o no, eso también está bueno. Ah, eso también, sí, Claro, sí. si hay alguna fila o columna elegida. Si no hay ninguno, listo. No se deshabilitan los botones. El de eliminar, por ejemplo, o el de editar. Porque capaz que en algún momento vacías la tabla. Entonces no tenés nada para editar ni nada para eliminar. Solo Exacto, podés agregar, sí. eso Siempre también puedes lo haría con agregar. otra Ujú. función, ¿no? Con otro método. Claro, al momento de que te cambia la selección, um, que hay uno que se llama, creo que lo habíamos visto. Mm, Déjame ver el código de la semana pasada, solo para revisar. Sí, a ver Sí, ahí si le me das dejo. el control, y ahí lo voy a poner. Esta señal, on item selection change, eh, el ítem que está actualmente elegido, lo elegís con current item, ¿sí? Self tabla, current item. Si llego a tener un ítem,
¿sí? Si esta función currentItem algo me devuelve, eso es lo que estoy preguntando acá, entonces yo puedo, yo tengo algo elegido, ¿sí? Si este ítem existe, o sea que no es nulo ni está vacío, quiere decir que una de las filas está elegida. Entonces ahí yo puedo habilitar el de eliminar y editar o los deshabilito, el de eliminar y editar. Porque cuando yo haga un currentItem y no hay nada elegido, quiere decir que lo más probable es que esté en la tabla vacía o que no tenga nada para elegir. Entonces, esta lógica, obviamente acá vas a hacer acá voy a comentar. Pero la idea es que sea self.editar.set enable como true. Y lo mismo para el eliminar. Y un else para lo contrario. Self.editar.set enable false. Y lo mismo para el de eliminar. Algo así. ¿Sí? Si no tengo ítem elegido, si tengo ítem elegido, habilito editar y eliminar. Si no tengo ítem elegido, lo pongo en falso. Y yo sé que cuando me cambia la selección, si no hay nada elegido, ya se me deshabilita y no me va a dar error. ¿Se Genial, profe. ubican? Ujú. Sí, 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 gracias. justo en este on select on change, si tengo algo elegido, entonces puedo hacer algo. Lo mismo, si no hay nada elegido, hasta incluso se pueden vaciar las entradas de texto, sin ningún problema. Vamos a dejarlo como está. Bien, pero me parece muy bien el que hizo. Es por ese lado. ¿Sí? O por dos también. Cuestión nomás de mejorarlo un poco. Bueno. ¿Les parece que veamos el último tema? Que no es muy difícil, es bastante simple, la verdad. Pero es más que nada para darle tiempo al repaso y lo que tengamos que ver para el examen. Bien. A menos que alguien más haya terminado y lo quiere mostrar. A ver, no tengo el chat. Profe, yo lo hice, Ajá. parecido, pero con algunas diferencias a los compañeros. Bueno, vamos a verlo. A ver. Bueno, conecté los botones, los 3 botones de las señales, Ujú, y lo primero que fui trabajando fue el método de agregar. Trabajé mucho con insert row ujú, y row count para poder de esa manera ver cuál era el índice e ir agregando automáticamente la fila. Está acá predeterminado el número de columnas con el nombre de cada columna. ujú, Llamé a la clase QTableWidget para poder traer el objeto y poder añadir el texto, o sea, el label. Y bueno, también fui vaciando las columnas. Como nos pidió en el método de eliminar, también le puse una advertencia, en este caso una pregunta al usuario, ujú, y en el caso que elija sí, lo mueve y lo cambia, o sea, lo elimina. ujú, Sobre editar, me costó mucho porque no me tomaba la primera fila, entonces tuve que añadirle, bueno, acá, en agregar, no me tomaba la primera fila, entonces le tuve que restar 1 para que me pueda claro. tomar Sí, sí, sí. esta concatenación. Y luego para editar, bueno, hice el método también rellenar para que agregue a los casilleros y ahí lo pueda editar. Ujú. Con row count, ¿qué elegíamos? La fila actual. Ah, sí, sí. Me llama la atención que tengas que elegir -1. No la tomaba. Bueno, lo relleno. Le quería poner acá como... Ah, sí, sí, sí. Ya estoy justo viendo acá cómo lo habíamos hecho, claro, porque lo guardamos en una variable. Entonces no nos hacía falta restarle 1 porque ya estaba guardada en la variable. Claro, acá no dice variable. Este row count, esto que está acá,
en los ejemplos que yo les pasé, lo guardábamos en una variable. Entonces ya utilizamos la variable. En cambio, acá al volverlo a llamar, luego del insert row, hay una nueva fila, así que sí o sí hay que restarle 1. Sí. Sí, con cada llamada. Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, acá le quería poner como predeterminado que acepte solo con el arroba, pero no sabía cómo poner. No, sí, no se hagan problema. Sí, Así que bueno, va sí, agregando. Y en el caso de editar, lo envía. Y si lo queremos editar, cualquier cosa, lo cambia. Ujú. Y en el caso de eliminar, bueno, le advierte al usuario que se van a borrar los datos y se borran. Ujú. Perfecto, sí, está muy bien. Sí, sí. Tampoco hice la habilitación de los botones y la deshabilitación, pero Ujú. ya se lo Ah, voy en a caso que agregar. esté vacío. Ujú. Ujú. Sí, pero véanlo por las dudas. Bien. Ujú. Bien. Bien, bastante bien. Entonces, veamos. Lo que les decía del tema de hoy, que era uno de los últimos. Una de las cosas que a veces nos puede llegar a tocar es manipular archivos que son con extensión CSV. No sé si alguna vez lo escucharon o lo vieron a ese tipo de archivos, pero son archivos son simples de usar, simples de leer, y que se usan mucho tanto en base de datos, en tablas, etc. Es viejo, un formato viejo, yo creo que es uno de los primeros, pero se ha transformado en una manera, no digo estándar, pero casi de seguro que se van a encontrar a la hora de hacer algún backup de una tabla de una base de datos, una tabla de Excel incluso, a la hora de compartir información. Y bueno, viendo Wikipedia, ya que es bastante simple el modelo del archivo y fácil de entender, pero fíjense que es básicamente lo que significa CSV son valores separados por coma. Eso es obviamente en inglés, pero eso es lo que significa esa extensión. Y básicamente es una manera de representar datos en forma de tablas en el que las columnas se separan por coma o punto y coma en función de lo que del tipo de datos que vayan a incluir. Pero básicamente si tenemos esta tabla, ¿sí?, en el que se especifican un año, una marca, modelo, una descripción de algún auto y un precio, esa tabla se podría reescribir en un archivo de texto o en un formato CSV, teniendo los nombres de las columnas, ¿sí?, separados por una coma, ¿sí? Por ejemplo, en esta primera fila, por lo general la primera fila es los nombres del encabezado, de las columnas. Entonces tendríamos el año, la marca, el modelo, descripción, todo separado por coma. Luego la segunda fila sería el segundo renglón de ese archivo de texto, en donde tenemos el valor, 1997, coma, el Ford E350, coma, y aquí, si llegásemos a tener algún campo que utilice una coma adentro, necesitamos colocar entre comillas todo ese valor que tiene presente una coma, porque si no, al momento de leerlo, lo que vea una coma va a pensar que es una nueva columna y va a decir descripción AC y el precio va a salir ABS y nada que ver. Entonces, esto que está entre comillas me va a representar una sola columna, ¿sí?, esta que está acá, justamente para que esas comas no interfieran con las comas que yo tengo separando los nombres, cada una de las columnas. Y después este último. Y así con el resto, ¿sí? Se agregan comillas cada vez que ahí adentro hay una coma, etc. Así que es un formato de archivo más que simple, pero muy fácil de usar y sobre todo dentro de lo que es Python. ¿Entienden, no, la diferencia? Sí, profe, o sea, lo separa Ujú. con coma y cuando hay algo adentro lo pone entre comillas. Sí, básicamente es eso. Puede usarse, como nos dice acá, puede usarse coma, a veces se puede usar un punto y coma, porque la coma en Argentina, si esto estuviese el precio aquí con una coma 00, y la coma podría traer un problema, y como es un número, no, a veces no se lo suele poner entre comillas,
Así que lo mejor es ponerle un punto y coma como separador. Pero eso ya depende de cada uno. Pero toda esa posibilidad de qué es lo que vamos a elegir para separar cada uno de los campos y qué vamos a usar para poder poner comillas, lo podemos especificar en la librería que vamos a ver que tiene Python incorporada. E incluso muchos planillas de cálculo permiten exportar a este formato de archivo en el que uno especifica con qué lo vas a separar, qué vas a usar para las comillas, etc. No tengo las herramientas de Office, pero sí tengo la de LibreOffice, que por lo menos son parecidas. Por ejemplo, si yo tengo esta planilla de cálculo, yo tengo acá para simular el otro que vimos, marca modelo, por ejemplo, año 1997, marca Ford, modelo, no sé, ese tren, qué sé yo. Otro año. Ya, no sé. No sé. Algo por el estilo. Y si lo guardamos como en un formato CSV, ¿sí? Formato de texto es CSV, nos va a pedir guardarlo en CSV. Acá nos permite, bueno, una codificación y aquí un delimitador de campos que por defecto me va a usar la coma, pero yo podría usar un punto y coma, un dos puntos, algún tabulador, un espacio, si yo quiero, o un delimitador de cadena, doble comilla, comilla simple o nada. Entonces, si lo dejamos con comillas y coma, le doy a aceptar, me va a guardar un archivo, ya lo voy a abrir, un archivo de texto que lo puedo abrir incluso con el Notepad, que tiene esta forma, ¿sí? Aquí me sale, bueno, justo por la codificación me sale este carácter, pero debería salir la ñ, luego marca, modelo, ya voy a cambiar la codificación. De nuevo, guardar como, el CSV. Ya está como con este. A ver si yo lo borro, lo vuelvo a guardar como. Bueno, ya me... Ahora voy a crear uno nuevo porque... Si vamos a guardar como... Un CSV. Sí, suele escribirlo, acá en formato CSV, aquí. En la parte de la codificación, lo dejé por defecto en este, pero tranquilamente podemos dejarlo en UTF-8. ¿Sí? Poner a guardar. Y cuando ahora sí lo abra el archivo, me debería salir con el año. Ahí está. El año, marca, modelo, todo separado por coma. Acá no hay nada que tenga una coma dentro en cada campo, así que no me pone una cadena de caracteres. Y bueno, y lo que son números por defecto ya lo va a tomar como números. Eso es algo también que tiene este tipo de formato. Así que bueno, vamos a ver cómo desde Python podemos leer estos tipos de archivos. ¿Sí? Voy a traerles un archivo ya hecho, en el que voy a crear ahora una carpeta con el día de hoy. Voy a pegar un archivo. Un archivo CSV que dice 00-datos, que por ejemplo va a ser el de nombre, apellido, email, separado por coma. Luego está el Pepe Sánchez, pepe@gmail. Y aquí está uno que tiene una coma con la doble comilla, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos para poder leer este archivo en Python.
y después ver cómo podemos crear uno de estos archivos desde Python. Y después nos quedaría el ejercicio para poder leer uno de estos archivos y colocarlo en una tabla. Pero van a ver que es prácticamente directo, así que no es nada complicado. Así que vamos a empezar con un nuevo archivo. Voy a poner cs leer.py, leer csv, csv. Con este va a ser un ejemplo para poder leer el archivo csv. Entonces tenemos, primero, que importar el que nos permite agregar archivos csv. Import csv. Luego lo que voy a hacer es, tengo que abrir ese archivo. En este caso lo vamos a abrir. El archivo va a ser igual a open. Hay que utilizar la función que es open, que es justamente para abrir algún archivo. Acá le tengo que pasar la ruta donde está ese archivo. En nuestro caso es 2022 10-31. Aquí está. Y el nombre del archivo era 00 datos.csv. Ahí lo encontré. ¿Sí? Esto es simplemente decirle a Python, abrímelo y la referencia a ese archivo lo tengo aquí. Ahora lo que voy a hacer es poder leer ese archivo, pero con la librería de CSV. Para ello tengo que implementar un lector de archivos CSV. Así que voy a poner un lector del CSV. Y va a ser CSV, que es la librería, punto reader, que es un lector. Y acá le tengo que especificar cuál es el archivo que quiero leer. Obviamente, archivo que es el que acabo de abrir. Y le puedo especificar algunas opciones. Por un lado, el delimitador. Delimiter. Ese delimitador no es más ni menos que voy a utilizar para separar con coma. En este caso yo le digo que va a estar separado por coma. Otra opción es quote char. Que esto lo que especifica es qué voy a usar para las comillas. Simplemente le digo que van a ser doble comilla. Pero puede ser otro carácter. Bueno, y una vez que lo tenemos abierto, es simplemente empezar a recorrerlo. Nos va a dar un arreglo por cada fila que tengamos de este archivo. Entonces, si yo hago un leer filas, lo voy a leer como si fuese un array que estoy recorriendo. Entonces voy a tener por fila in lector CSV. Así directamente yo recorro este lector CSV y con cada uno de estos valores de fila yo voy a tener un arreglo con cada uno de los valores de los renglones que tengo en el archivo CSV. Entonces en una primera instancia me va a devolver estos tres que van a ser justamente los encabezados. Después me va a leer este que está aquí, después este aquí y este aquí. Y cada vez que encuentre un delimitador separado por coma, cada uno de estos elementos va a ser un elemento de un arreglo, de una lista, por ejemplo. Entonces yo directamente puedo imprimir, así en directo, fila 0, fila 1, fila 2. ¿Sí? Porque tenemos 0, 1, 2 los elementos. Y esto sería todo. Ah, y por último, tenemos que cerrar el archivo. Si ya no lo usamos, hay que cerrarlo. Entonces veamos si esto lo ejecutamos. Ay, me da un error que... se me repitió acá. Ahí está. Estaba mal el nombre del archivo. No, esto es archivo.close. Ahora sí. Fíjense que en la terminal, yo lo que voy a tener es, me aparece nombre, apellido, email, que es la primera fila. Sí, la primera vuelta que me hace el lector CSV.
Y fila va a ser una lista. Cada lista me va a representar un renglón. El primer renglón obviamente va a ser el encabezado. El segundo va a ser el segundo elemento y así. Fíjense que acá me lo separa porque yo le dije que va a estar, que lo que voy a usar como carácter para la comilla es la comilla doble. O sea, acá ya me lo tomó como un solo campo. Y ahí me muestra cada uno de estos. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Entiende cómo lee cada una de las filas de ese archivo? Sí, profe, al último lo separa con una coma porque está limitado así en el archivo. Ahí no entendí la última parte. ¿Cuál? ¿Este de aquí? Sí, sí, ahí. Bien. Este print, cuando yo pongo fila 0, fila 1, fila 2, lo que va a hacer es, al momento de imprimir esa línea, es agregarle un espacio. ¿Sí? Porque tengo nombre, espacio, apellido, espacio, email. Sí, es parte de cómo funciona el print. Cuando yo lo agrego cada parámetro separado por coma. Entonces yo tengo el primer parámetro que es la fila 0, que es este Matías, viene un espacio. Después vendría fila 1, que vendría a ser todo este campo, que es lo que me detectó. Después un espacio, viene el de fila 2, y viene todo esto que estaba en la fila 2. ¿Sí? Pero tranquilamente podría decir... nueva fila, y esto por ejemplo lo pongo se imprimo en una línea, nueva fila, después en una fila, la fila 0, después en la próxima línea la fila 1, en la próxima línea la fila 2, por ejemplo, como para que se vea qué es lo que está pasando. Entonces ve, yo tengo una nueva fila, viene el nombre, que es la fila 0, apellido, fila 1, email, la fila 2. Y después vuelve a pedir otro valor, otro renglón, otra fila nueva. Vendría a ser que esto me va a dar las filas, y esto que está acá es cada una de las columnas. ¿Sí? Entonces tengo una nueva fila, después viene Pepe Sánchez, Pepe Gmail, nueva fila, Jorge Pérez, @Gmail, nueva fila, Matías de la Puente, esto lo toma como uno entero, y después el mail. Porque aquí en el CSV teníamos esta columna que está indicada con una doble comilla, entonces lo va a tomar como si fuese una sola columna, todo lo que está encerrado en estas comillas. ¿Se entiende? Sí, ¿Lo profe. ven? Ujú. Bien, así que con este simple ejemplo, bastante simple, ustedes pueden hacer el ejercicio, el último, el 10, o sea, con esto mínimo ya pueden encarar el 10 porque es más que simple, no es nada complicado, pero... ¿dónde Profe, está? Sí, ¿cuál sería la necesidad de cerrar el archivo? ¿Se pueden abrir dos archivos al mismo tiempo o hay que cerrar uno antes de abrir otro? ¿cómo? Si hay un solo Es- archivo, no entiendo. No. no, si trabajas con varios archivos en el mismo código, ¿hace falta cerrar un archivo antes de abrir otro o se No, puede? lo pones en otra variable, por ejemplo, archivo 2, igual open, y aquí abrir otro archivo, donde esté ese archivo, ¿entendés? Lo manejas Sí. como si fuese otra variable. Ah, bueno. Entonces vos tendrías un segundo lector, lector 2, o sea, CSV, otra variable más, igual CSV reader, archivo 2, ¿sí? Con otro delimitador, etc. Sí, lo vas manejando cada uno en su variable. Entonces yo lo que le había colocado como ejercicio 10 era bastante simple, realizar una aplicación que cargue el contenido de un archivo CSV en una tabla. Acá les aclaré que se conoce de antemano las columnas presentes en el archivo CSV. O sea, ya sabemos qué es lo que va a guardar nuestro archivo CSV, que tranquilamente puede ser este.
¿sí? Con nombre, apellido, email. E incluso puede ser un archivo en el que no tengan el encabezado, que directamente sean los datos, porque ya conocen de antemano cuál es la primera columna, cuál es la segunda y cuál es la tercera. Entonces lo que tendrían que hacer con ese ejemplo es crear la tabla, agregarle las columnas y después, en esta parte, cuando ustedes están, incluso en el arranque, cargarían el archivo, el lector, lo empezarían a recorrer y empezarían a crear cada una de las filas. Harían esto, acá, y en vez de Qtable widget, entre comillas, Pepe, sería ¿cómo se dice? El fila 1, fila 2, fila 3 del lector. Esto que está acá, el fila 0, fila 1, fila 2, después de recorrerlo. ¿Lo ven? ¿Se entienden? Sí, profe. Ujú. ¿Podría volver a explicar desde ahí? Sí, este es el ejemplo de la semana pasada, en el que nosotros definíamos que tenía 3 columnas, que tenía estas 3 columnas, estos nombres de cada una de las columnas, y acá agregamos 2 filas, ¿sí? Con un insert row, con row count. Después agregamos cada una de las filas y teníamos que agregarle un texto con Qtable with item. En lugar de este texto, aquí arriba tendría que haber el for, este for que está aquí. Y luego para cada uno de los valores de comillas debería ir el fila 0, el fila 1 o el fila 2, que son los valores que va a ir leyendo del archivo CSV. Y cada uno de esos valores lo van a ir agregando como elementos de la tabla. No hace falta que ustedes agreguen el botón, elijan el archivo, les abra, no. Bien simple, no se compliquen tanto. Ya saben cómo se llama el archivo, ya saben dónde está, lo abren, lo recorren y completan la tabla en función de lo que tienen en ese archivo. ¿Se entiende? ¿Y ese archivo tendríamos que crearlo en un Notepad previo a hacer Pueden todo? crearlo en Notepad. Tienen que asegurarse que la extensión sea CSV. Pueden crearlo en el mismo Visual Studio. Sí, para eso lo tenemos el Visual Studio. También acá tranquilamente pueden crear el archivo CSV. Crean un archivo nuevo, le ponen extensión CSV y ustedes le van agregando cada uno de los datos. Eso sí, si ya saben que tiene un encabezado, tienen que ignorar la primera fila, ¿sí? Una bandera o algo que permita ignorar el primer elemento. O si ya es directamente con los valores del contenido, tranquilamente utilizar el for desde el principio. Y ahí tendría que estar representado después en una tabla, digamos. Tendrían que aparecer en el ejemplo de la tabla, ¿sí? Sí, bien simple, bien directo, se desprende de este ejemplo, no es nada complicado. Pero me gustaría ver ahora cómo podemos crear el archivo CSV desde Python, ¿sí? Si algún día nos toca hacer eso, ¿no? A ver, esto lo voy a cambiar un poco para que quede. Ahí está. Que quede así con cada renglón. Nuevo archivo 01 escribir csv.py y tenemos, yo lo tengo hecho, así que no lo vamos. Uno que ya está hecho, simplemente para no perder tiempo, pero fíjense que para escribirlo o crearlo tendrían que hacer lo siguiente. Obviamente importar en CSV,
abrir ese archivo que ustedes quieren modificar, que quieren crear, digo. Si hasta la fecha de la clase de hoy, barra 01datos.csv, es el archivo que se me va a crear. Sí o sí le tengo que colocar esta W para hacer referencia de que estoy por escribir el dato, el archivo. ¿Sí? En el anterior no le había puesto nada. ¿Dónde está? Acá. Acá al abrirlo no le pasé ningún parámetro, quiere decir que solamente lo estoy por abrir y nada más. En cambio aquí, si lo estoy por abrir para modificarlo, tengo que agregarle esta W. Y acá me dice que no agregue ninguna línea. Es para que salga vacía la nueva línea. Y aquí creo un escritor CSV, que es un CSV Writer con archivo. Un delimitador, cual voy a usar, que utilice la coma. Y para las cadenas de caracteres que tienen coma, utilizar una comilla para diferenciarlos. Y luego, para escribir cada una de las filas, simplemente llamar a este escritor CSV, ponerle write row, escribir fila, y le voy a pasar un arreglo, una lista. Este arreglo va a tener cada una de las filas que va a tener José, Sánchez, etcétera, Pepe, Pérez, tanto, y Matías, tanto, tanto. Es muy parecido al que habíamos hecho recién. Entonces, cuando este lo ejecuto, se me ejecuta, pero me aparece este archivo. Se me crea este 01 datos CSV. Y simplemente va a tener esto separado por coma. Cada uno de los valores separados por coma. Y si alguno de los datos que escribo, como alguna de las filas, tiene alguna columna con coma, me lo coloca con las comillas. Y listo. Bastante simple. Si quisiéramos escribir datos en CSV. ¿Lo ven? Sí, profe. Abro el archivo, creo el escritor, empiezo a escribir cada una de las líneas que quiero que tenga. Esto automáticamente se encarga de detectar si hay en alguna de las columnas tiene una comilla, una coma, perdón, de colocarle lo que yo especifiqué como separador, no separador, como carácter de, como dice, no de cuota, de comillas. ¿Qué comillas quiero usar? Tipo de comilla. Comilla simple, comilla doble. Que por cierto, para especificar, así especifico yo la comilla doble. Pero si yo quiero especificar la comilla simple, lo que tengo que hacer es, ¿qué tendría que hacer? A ver. Cambiar las comillas simples por doble y adentro poner comillas simples. Exactamente. Empiezo con comilla doble y comilla simple adentro. Invierto el orden, digamos. Encierro una comilla simple en comillas dobles, o para que sea una comilla simple, o encierro una comilla doble en comillas simples. Como este caso. ¿Sí? Una comilla doble encerrada entre comillas simple para especificar la comilla doble. Y encerrar una comilla simple entre comillas doble para que me utilice una comilla simple. Vamos a probarlo ya que está. Esto lo puedo cambiar y ejecutar. Y no que sea un punto, una coma, sino que sea un punto y coma. Vamos a ver qué me genera este archivo. Lo ejecuto y fíjense que me vuelve a escribir el archivo. O sea, yo lo abrí para escribirlo, que sea un nuevo archivo. No me lo modifica, sino que directamente me crea uno nuevo. Y acá estamos con cada una de las columnas separados por un punto y coma. Y acá no me agrega la comilla porque justamente el separador ya no es punto y coma. Ella es punto y coma, digo. Deja de ser la coma para ser punto y coma, entonces acá no hay necesidad de agregarme una comilla simple. Pero vamos a forzarlo a ver que me lo agregue. Entonces aquí, en vez de una coma, le pongo un punto y coma para que me genere ese conflicto y lo pueda resolver colocando entre comillas simple. A ver, acá ejecutarlo. Ahora si veo el archivo, ahí me aparece con comillas simple este campo que tiene un punto y coma adentro, que es el que se usa como separador. Voy a dejarlo como estaba originalmente. Esto era una coma. Este era comilla
doble y acá una coma. Y al ejecutarlo me genera este archivo. Bueno, y de esta manera podemos leer archivos CSV y escribir archivos CSV. Acá fíjense que se les escribe cada uno de los valores, pero tranquilamente pueden escribir acá cuáles son el nombre de las columnas. ¿Sí? Si quisieran exportar una tabla, podrían agregar eso. Primero el nombre de la columna y después cada uno de los que son los datos en sí. Pero lo que tienen los archivos CSV es que no es obligatorio que vayan los nombres de las columnas dentro de los archivos. Eso es como un opcional. A veces uno les puede especificar al writer que si tiene o no ese encabezado. Bien. ¿Alguna duda? Esto se lo dejo para que practiquen y lo puedan, ¿cómo se dice? Uy, probar. Para que lo puedan probar, para ver cómo funciona tanto para leer como para escribir. Bien. ¿Quedó alguna duda de cómo se resuelve el ejercicio 10? Sobre esto, realizar una aplicación que cargue el contenido en archivos CSV en una tabla. ¿Es solo cargarlo, profe, sin, Sí, sin solo agregar? cargarlo. Ah, No, tan completo como este, no, es solo agregar. O sea, el programa podría ser una tabla sola, directamente, claro. nada más. Sí. No, ni siquiera que un botón que abre un cuadro de diálogo y ustedes elijan el archivo, no, tampoco. Simplemente ya saben cuál es el archivo, lo abren y lo cargan. Así bien directo. Bien. Es simplemente para que le den un uso al CSV. Bien, si no queda más duda, ¿les parece? ¿Quieren que hablemos del parcial? Así vamos cerrando. Y de paso, si tienen dudas, podemos hacer repaso también. Sí, profe. Bien, entonces, pero déjenme, ya lo que es la clase terminó, así que ya puedo detener la grabación. ¿Dónde está eso?